Siempre el mismo mugido lejano de las vacas, el mismo canto breve de los gallos que se pierde en el polvo del camino y el crujir de las puertas de madera que nunca cierran del todo. El viento seco atraviesa el caserío sin pedir permiso. Levanta pequeños remolinos y cubre de tierra las ventanas torcidas de las casas de adobe. Hay días en que todo parece detenido, pero esa mañana el silencio era distinto, pesado, como si el mundo entero contuviera el aliento antes de anunciar algo. Mateo despertó antes que el sol, con la piel erizada por el frío que se cuela por las rendijas, y se quedó un rato mirando el techo, contando las tejas rajadas, adivinando cuál sería la próxima en caer. Tenía 10 años, y un cuerpo flaco como vara de pescar. En los ojos, la inquietud de quien aprendió temprano a no pedir nada. Su cabello, siempre rebelde, guardaba el olor del heno y del humo del fogón de leña. Desde la creciente que se llevó a sus padres, vivía con su tío Arnaldo y su tía Felicia en una casa aislada, lejos del ruido del pueblo. No por cariño, sino por compromiso, como repetían ellos. Su cama no era precisamente una cama, 2 cajones, una tabla y un colchón. Delgado, herencia de un primo que creció demasiado rápido. Debajo, el costal de yute donde guardaba sus tesoros, una piedra lisa con forma de pez, un botón viejo que juraba era de plata y un papel doblado con un versículo escrito a mano, ya casi borrado por el sudor de sus dedos. Era lo único que sentía como suyo, además del nombre. En la cocina, la tía removía el café como quien remueve un rencor. El tío se calzaba las botas con prisa y escupía sobre el piso de tierra. ¿Escuela? ¿Para qué?, decía Arnaldo como quien recita un refrán. El que tiene hambre no pierde tiempo con cuadernos. El niño se metió una camisa que le quedaba grande, amarró el pantalón con un pedazo de mecate y salió al patio antes de que le llovieran órdenes peores. El viento traía el olor del estanque y un resto de madrugada. Mateo tomó el balde, abollado, probó el asa torcida y echó a andar. Le gustaba ese rato en que nadie lo necesitaba. Eran los únicos minutos del día en que podía pensar sin interrupciones. Pensaba en tonterías. ¿Cómo sonaría la lluvia sobre un techo sin goteras? ¿A qué sabría un pan recién horneado? ¿Cómo sería la voz de su madre cuando no estaba cansada? A veces pensaba en Dios, pero con cuidado, como quien toca un vidrio, frágil. En el camino la tierra conversaba con sus sandalias gastadas. Las ramitas crujían bajo sus pies y las hormigas cruzaban en filas serias, indiferentes a la prisa humana. Un perro flaco apareció, olfateó el aire y lo siguió un trecho, como buscando compañía, antes de rendirse. En el estanque, el agua dormía un sueño espeso, y la cuerda de la vieja polea lloraba óxido mientras el balde bajaba lentamente. «Si me ves, Señor, no me olvides», dijo Mateo en voz baja, más por costumbre que por esperanza. Cuando volvió, la casa estaba más dura que de costumbre. Su cobija remendada, la única defensa contra las noches que muerden, colgaba en el gallinero, clavada con 2 clavos chuecos, tapando un hueco por donde las gallinas se escapaban. «Al menos sirve para algo», dijo Felicia sin mirarlo. El niño apretó el balde con ambas manos para que no notaran que le temblaban. Pensó en pedirla de vuelta, pero la valentía es un animal arisco cuando vive en un cuerpo pequeño. En vez de eso, fue hasta el rincón donde dormía y acarició el costal, como si ahí estuviera su único refugio. El resto de la mañana se disolvió en faenas: recoger mazorcas secas que el tractor dejó, juntar leña menuda, barrer el patio, hacerse invisible. Si se quedaba quieto demasiado tiempo, le llovían órdenes. Si se movía muy rápido, le caían regaños. Había que encontrar un ritmo secreto, el paso exacto de quien quiere existir sin hacer ruido. Al mediodía, el sol pesaba sobre la cabeza y su sombra se hizo tan pequeña que cabía en un bolsillo. Bebió 2 tragos de agua tibia y se apretó el estómago, que respondía con un rugido terco. La tarde apenas iba a empezar cuando el silencio se quebró. Desde el camino principal llegó un rumor de voces,
un grupo de gente. El polvo que levantaban parecía humo de fiesta, pero no lo era. Mateo apoyó el balde, se limpió las manos en el pantalón y sin saber por qué, sintió que ese día guardaba algo que cambiaría su vida, aunque no pudiera decir qué. El viento sopló otra vez y el mundo volvió a contener el aliento, como al amanecer. Él respiró hondo y se quedó quieto, solo por hoy. Mateo no entendía todavía qué pasaba, pero el murmullo en la plaza crecía como un enjambre. Se quedó a una distancia prudente, agachado tras un viejo carro de madera abandonado, observando. Eran sobre todo hombres, con sombreros de ala ancha, camisas sudadas y rostros tensos. Hablaban alto, algunos con los brazos cruzados, otros moviendo las manos como si quisieran atrapar al culpable en el aire. «Otra vez se metieron a la bodega comunal», dijo uno, secándose el sudor con el antebrazo. Se llevaron 3 sacos de frijol. «Esto ya no puede ser casualidad», respondió otro, apretando la quijada. «El que roba sabe cuándo entrar y por dónde». Mateo tragó saliva. No conocía bien a todos los presentes, pero reconoció las botas, gastadas del comisariado, el alcalde de hecho, un hombre serio que rara vez sonreía. Lo que vino después le cayó como un balde de agua helada. «Dicen que fue el chamaco que vive con Arnaldo», soltó una voz gruesa. «¿Mateo?», preguntó alguien con fingida sorpresa. «Pues claro», contestó otro. «¿Quién más anda? Siempre solo, como coyote flaco. Nadie lo vigila, nadie sabe qué hace». Al principio no sintió miedo, sino una herida profunda, como si lo hubieran desnudado en medio del pueblo. El calor del día se mezcló con un frío que le recorrió la espalda. Se echó para atrás, buscando la sombra, y salió corriendo por una calle lateral antes de que alguien lo viera. El polvo le entraba en los ojos, pero no se detuvo. Cuando llegó a la casa, ya lo estaban esperando. Felicia estaba parada en la puerta, con las manos en la cintura y una mueca de desdén. «Así que ahora eres ladrón, ¿eh?», escupió las palabras. «No, tía, yo no fui...» «Se lo juro», dijo Mateo, con lágrimas que quemaban más que el sol. Arnaldo salió del cuarto, ajustándose el cinturón de cuero. «Deja de mentir, mocoso. Ya era mucho lo que te aguantábamos. Hoy vas a aprender lo que es el respeto». El niño intentó retroceder, pero el primer golpe en la espalda lo dejó sin aire. No gritó. Ya había aprendido que el grito solo alimenta más la ira de quien pega. Apretó los dientes y aguantó, inmóvil, como si su cuerpo fuera un poste que el viento no logra tumbar. Esa noche no cenó. Tampoco se acostó en su rincón habitual. Se acurrucó junto a la pared, con el costal como almohada, mirando un punto fijo en la penumbra. El hambre y la vergüenza se mezclaban con un cansancio tan hondo que le costaba mantener los ojos abiertos. Aún así, en silencio, repitió la misma frase de siempre. «Señor, si me ves, no me olvides». Cuando la casa se sumió en el silencio del sueño ajeno, Mateo se levantó, no encendió luz, no hizo ruido. Metió en el costal su piedra, el botón y el papel del versículo. Abrió la puerta despacio para que no chillara la bisagra, y salió al camino. No llevaba rumbo. El aire frío le golpeó el rostro y le secó las lágrimas que quedaban. La luna, casi llena, parecía seguirlo, y las estrellas titilaban como si lo vigilaran en secreto. Caminó hasta que los pies descalzos le ardieron y la espalda le dolió como si cargara un saco invisible. Atravesó veredas y campos dormidos. Pasó junto a corrales donde los animales respiraban en sueños y bordeó cercas viejas que crujían con el viento. Finalmente, se dejó caer junto a un alambrado oxidado en un terreno abandonado. El pasto seco le pinchaba la piel, pero no le importaba. Miró al cielo y susurró: «Si de verdad estás conmigo, Señor, dime qué tengo que hacer, porque ya no puedo más». El silencio de la noche era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Y entonces
desde lejos, una pequeña luz comenzó a acercarse, oscilando como si flotara en el aire. La luz se acercaba despacio, dibujando sombras largas sobre la tierra reseca. Mateo entornó los ojos para distinguirla mejor. No tardó en ver que no era un fuego errante ni un farol colgado en un poste. Era una lámpara de aceite, sostenida por un hombre mayor que caminaba con paso seguro. Llevaba sombrero de palma, las alas gastadas por el sol y una chaqueta limpia pero vieja, de esas que guardan olor a leña y jabón casero. ¿Y este muchachito?, preguntó el hombre en voz grave pero tranquila, cuando estuvo a un par de metros. ¿Qué haces aquí solo a estas horas? Mateo intentó incorporarse, pero el dolor en la espalda lo obligó a encogerse. No, no tengo a dónde ir, murmuró, mirando al suelo. El hombre lo observó con atención, notando los pies descalzos llenos de polvo, la ropa demasiado grande, el costal que abrazaba como si fuera un tesoro. No preguntó más, se inclinó y le tendió la mano. Vamos, hijo. Aquí no es lugar para dormir. Vente conmigo. El niño dudó un instante. No estaba acostumbrado a que lo invitaran a ningún lado sin un motivo escondido. Pero la voz del desconocido no tenía filo ni prisa, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con algo que no era compasión barata, sino un interés genuino. Mateo aceptó la mano. Caminaron por un sendero que bordeaba huertos abandonados y cercas caídas. El viento traía olor a azahares lejanos. Finalmente, llegaron a una casa baja, de madera firme y techo de teja, con un naranjo viejo en la entrada. Las ramas torcidas sostenían frutos pequeños que parecían linternas verdes bajo la luz de la luna. «Aquí vivo yo», dijo el hombre empujando la puerta. «Me llamo don Ernesto». Dentro, el aire estaba tibio y olía a café recién colado. En un rincón había un fogón de leña, donde una olla de barro susurraba el hervor de algo. El viejo dejó la lámpara sobre la mesa y señaló una silla. «Siéntate. Primero comes, luego hablamos». Mateo obedeció. Don Ernesto destapó la olla y sirvió en un plato hondo frijoles con huevo y una tortilla gruesa, todavía tibia. «¿Te gusta?», preguntó. El niño asintió, pero no dijo palabra. Empezó a comer rápido, como quien teme que en cualquier momento le arrebaten el plato. Don Ernesto, mientras, masticaba despacio, sin dejar de observarlo. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Mateo». «Mateo Andrade». El viejo se quedó inmóvil por un segundo, como si ese apellido le hubiera encendido una memoria dormida. «¿Andrade? ¿Y tu padre se llamaba Luis? ¿Tu madre, Elena?» El niño levantó la vista, sorprendido. «Sí. ¿Usted los conoció?» Don Ernesto se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa, con cuidado. «Claro que los conocí. Gente buena, trabajadora. Tu padre me ayudó a sembrar cuando yo ya no podía ni con el azadón, y un día me mostró un papel, un documento de una tierra que había comprado para ti. Me dijo, si algo nos pasa, será para que Mateo no le pida nada a nadie». El corazón de Mateo empezó a latir más rápido. «¿Y qué pasó con esa tierra?», preguntó en un hilo de voz. El viejo suspiró. «No lo sé. Me fui varios años a cuidar a mi hermano enfermo en la ciudad. Cuando volví supe que tus padres habían muerto y que estabas con tu tío. Pero nadie me dijo nada más». Mateo bajó la mirada. Pensó en la casa fría de Arnaldo y Felicia, en la cobija que ahora cubría gallinas, en los golpes recibidos, en los días de hambre. Don Ernesto frunció el ceño. Algo no encajaba. «Hijo, mañana vamos a buscar entre mis papeles. Si lo que recuerdo es cierto, tú eres el dueño legítimo de esa tierra, y si es así, vamos a hacer que se respete». Mateo abrió la boca para decir algo, pero no salió sonido. En cambio, apretó contra su pecho el costal donde guardaba sus 3 tesoros. Esa noche, don Ernesto le preparó un rincón con una cobija gruesa y una almohada que olía a madera seca.
Antes de dormir, el niño sacó el papel con el versículo y susurró: «Gracias, Señor, por hoy». El amanecer entró como una hebra de luz por la rendija de la ventana. Un gallo cantó lejos, y la casa de don Ernesto respondió con el crujir amable de la madera que se estira después del frío. Mateo se despertó sin el sobresalto de costumbre. Por un segundo no recordó dónde estaba y creyó que soñaba. Entonces sintió la cobija gruesa, el olor a café y jabón, y la calma rara de un techo que no amenaza con caerle encima. Se incorporó despacio, abrazando el costal de sus tesoros, y escuchó pasos en la otra pieza. «Buenos días, hijo», dijo don Ernesto asomándose con una sonrisa corta pero sincera. «Desayuna algo mientras busco esa caja». En la mesa había pan de ayer calentado en el comal, frijoles refritos con un hilo de aceite y un jarro de café oscuro. Mateo comió con gratitud, cuidando de no hacer ruido, como si el silencio fuera parte de la comida. Al rato, el viejo apareció cargando una caja de madera rayada por el tiempo. La dejó sobre la mesa con un suspiro y pasó la palma por la tapa como quien saluda a un amigo. «Aquí guardo lo que importa», murmuró y abrió. Dentro había sobres amarillentos, una libreta de tapas duras con cuentas de cosechas, un rosario, con el Cristo gastado y papeles doblados que crujían como hojas secas. Don Ernesto fue sacando todo con cuidado, leyéndolo de reojo, murmurando fechas. 99, 2004, la sequía grande. Separó un manojo atado, con mecate. En el primer sobre, un nombre escrito con tinta corrida: Luis Andrade. El segundo, Elena Andrade. El tercero, Mateo. «Aquí estás», dijo con la voz todavía baja, como si temiera espantar una verdad. «Tu padre me dejó estas copias cuando hicieron el trato. Sacó un documento doblado en 4. El papel conservaba el sello de la notaría, del pueblo vecino, un sello redondo, azul deslavado. Don Ernesto lo extendió sobre la mesa y alisó las esquinas con los nudillos. Mateo se inclinó, atento, como si el papel respirara. Abajo, una descripción de linderos. Al norte, con la acequia vieja. Al sur, con el potrero de los Ramírez. Al oriente, con el camino real. Al poniente, con la cerca de piedra. Viejo bajó el dedo hacia el pie de página, donde la letra se apretaba más. «Mira aquí», señaló. «Herencia automática al hijo en caso de fallecimiento de los compradores. Y los compradores son tus padres, con firma y huella». El corazón de Mateo golpeó fuerte, como si quisiera salir por la garganta. Le sudaron las manos. No alcanzó a decir nada, solo miró su nombre, chiquito pero firme, escrito a mano en una anotación: «Para el niño». Don Ernesto buscó en la caja otra hoja, un croquis dibujado a lápiz, un rectángulo torcido, un arbolito marcado con una X, el trazo de la acequia. «Tu papá me hizo dibujar esto el día que fuimos a ver el terreno», dijo el viejo sonriendo, con la memoria. Se paró junto al naranjo chueco y dijo: «Aquí va a jugar Mateo». El niño tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida podía tener una palabra distinta a aguantar. Pero el miedo llegó detrás, silencioso. «Tío Arnaldo se va a enojar», dijo, apenas audible. «Ellos no quieren que yo...». «La verdad enoja a quien vive de la mentira», respondió don Ernesto, ajustándose el sombrero. «Por eso vamos a hacer las cosas bien. No con gritos, sino con papeles y testigos». Guardaron los documentos en una carpeta de cartón. El viejo añadió la libreta con cuentas de cosecha donde aparecían 2 apuntes firmados por Luis: «Compra de herramientas. Pago de linderos». Metió también una copia de la partida de bautismo de Mateo, que algún día Elena le dejó a don Ernesto por si acaso. Cuando cerró la carpeta, el viejo la sostuvo un instante contra el pecho, como si pesara más de lo que era. «Primero, vamos con el comisariado», dijo. «Él no decide todo.
pero puede convocar a los vecinos y registrar la propiedad en el 1926 libro del ejido. Luego, si hace falta, iremos a la notaría del pueblo grande. ¿Y si dicen que yo robé de la bodega?, preguntó Mateo sintiendo el pinchazo de la vergüenza. El que acusa, que pruebe, replicó don Ernesto, sin dureza pero sin titubeo. Y yo conozco ojos que vieron lo que no se atreven a decir si nadie los llama. Hoy los vamos a llamar. Antes de salir, el viejo puso en la mano del niño una camisa limpia, usada pero entera, y unas sandalias que habían quedado de un nieto que venía poco. Mateo se vistió con torpeza. No estaba acostumbrado a ropa que le quedara. Se miró de reojo en el vidrio oscuro de la ventana y no se reconoció. Seguía siendo él, pero de pie. El camino al centro del ejido se abrió bajo un sol que ya calentaba. Los perros saludaron con ladridos perezosos. Las gallinas escarbaron tierra blanda y un par de viejos alzaron la barbilla para mirar a don Ernesto pasar con un niño al lado y una carpeta bajo el brazo. El viento traía el rumor tembloroso del campanario de la capilla, anunciando las 9. Al llegar a la casa ejidal, el corredor estaba medio en sombra. En la pared, un pizarrón con anuncios. Asamblea el domingo. Vacunación de ganado. Se renta arado. Don Ernesto golpeó la puerta con los nudillos. Tardaron en abrir. Salió el comisariado, un hombre de cejas espesas y bigote fino, que miraba siempre como calculando. «Buenos días, Tiburcio», saludó el viejo. «No, vengo a buscar pleito. Vengo a hablar con pruebas». Tiburcio miró a Mateo, luego la carpeta, luego a don Ernesto. Hizo un gesto para que entraran. Adentro olía a papel, tinta y polvo viejo. Sobre la mesa, el libro grande del ejido esperaba con sus hojas gruesas. El viejo puso la carpeta encima con cuidado y la destapó, como quien muestra una herida que ya está lista para curarse. «Este niño», dijo, señalando a Mateo, «es hijo de Luis y Elena Andrade. Esta tierra, con estos linderos, estaba a su nombre, con cláusula de herencia directa. Él es el dueño». El comisariado no dijo nada al principio. Tomó los papeles, leyó despacio, comparó firmas, revisó sellos. La sala se llenó de un silencio que crujía. Afuera, pasó un carrito con mazorcas y dejó un olor dulce a polvo de maíz. Tiburcio levantó la vista. Esto hay que presentarlo ante la asamblea», dijo por fin. «Hoy mismo llamo a algunos vecinos, y quiero escuchar a Arnaldo. Pero te advierto, Ernesto, si esto es como dices, el libro se corrige y punto». «Eso venimos a pedir», respondió el viejo, sin triunfos en la voz. Mateo apretó su costal contra el pecho. No sabía si llorar o sonreír. Se limitó a respirar hondo, como quien por fin llena los pulmones después de estar bajo el agua. El día, que amaneció conteniendo el aliento, empezaba a soltarlo despacio. Y con ese aire nuevo, la verdad comenzó a tomar forma, letra por letra, sobre la mesa de madera donde tantas mentiras se habían sentado a descansar. La noticia de que don Ernesto había llegado a la casa ejidal con papeles se regó por San Buenaventura más rápido que el humo de un fogón. Antes de que el comisariado pudiera reunir a la mitad de los vecinos convocados, ya había gente asomándose por las ventanas y ocupando los bancos de madera del corredor. Algunos iban por pura curiosidad, otros con el gesto inquieto de quien presiente que algo grande está por estallar. Arnaldo y Felicia llegaron tarde, como queriendo marcar que no se les manda. Arnaldo llevaba el sombrero ladeado y la mirada dura. Felicia, el ceño fruncido y los labios apretados, como si hubiera estado masticando enojo todo el camino. Se abrieron paso entre los murmullos y se plantaron frente a la mesa. «¿Qué es todo este teatro?», soltó Arnaldo sin saludar. «No es teatro, es aclarar lo que ha estado torcido muchos años», respondió don Ernesto sin levantar la voz. «Aquí están las pruebas de que la tierra y la casa donde vives pertenecen a Mateo por herencia directa de sus padres». «¡Mentira!», escupió Felicia. «Nosotros lo hemos criado.
Le hemos dado techo y comida. Techo y comida que eran suyos, dijo el viejo mirándola a los ojos. Y no se cría a un niño a fuerza de golpes y humillaciones. Los murmullos crecieron. El comisariado alzó la mano para pedir silencio y abrió la carpeta. Leyó en voz alta la cláusula de herencia. Un murmullo de sorpresa se deslizó entre la gente. Arnaldo intentó interrumpir. Eso no prueba nada. Ustedes no saben lo que cuesta mantener un terreno. Antes de que pudiera seguir, una voz femenina se alzó desde el fondo. Era doña Lourdes, una mujer pequeña pero de carácter recio. «Yo quiero decir algo», dijo caminando hacia la mesa. «El día que se perdió el frijol de la bodega comunal, yo vi a Arnaldo salir con un costal al hombro. Me dijo que era encargo del comisariado, pero nunca vi que lo entregara». Un silencio denso cayó sobre el corredor. Tiburcio, el comisariado, giró lentamente hacia Arnaldo. «¿Es cierto eso?», preguntó, con voz baja pero afilada. «Esa vieja está confundida», soltó él intentando reírse. «No sabe lo que vio». «Confundida no estoy», replicó Lourdes. «Y si me miente en la cara, aquí mismo le repito que llevaba el costal a su casa». Los murmullos volvieron, más fuertes. Alguien desde el fondo gritó: «¡Acusaron a un niño inocente!». Mateo sintió que las miradas se volvían hacia él. No sabía dónde poner las manos, así que apretó más su costal contra el pecho. Por primera vez, esas miradas no estaban cargadas de sospecha, sino de algo que no recordaba haber sentido del pueblo: respaldo. «Las investigaciones seguirán», anunció Tiburcio cerrando la carpeta. «Pero de momento queda claro que este muchacho fue acusado sin pruebas. Y en cuanto a la tierra, la ley es clara. Le pertenece». Felicia soltó un bufido. «¿Y dónde quiere que vayamos nosotros?». «Ese no es mi problema», replicó el comisariado. «Ustedes tendrán que arreglárselas. Lo que no pueden es seguir ocupando algo que no es suyo». El murmullo se volvió un oleaje. Algunos asentían, otros cruzaban los brazos. Arnaldo, con el rostro encendido, se inclinó hacia Mateo como para decirle algo, pero don Ernesto se interpuso. «Ni una palabra más», advirtió. «Hoy, el niño vuelve a su casa como lo que es, el dueño». Mateo tragó saliva. No terminaba de creer lo que estaba oyendo. Mientras el comisariado escribía una nota provisional en el libro del ejido, sintió que el aire alrededor se volvía más liviano, como si por fin pudiera respirar hondo después de años aguantando. Cuando la reunión terminó, don Ernesto tomó al niño por el hombro y caminaron juntos hacia la salida. El sol de mediodía les pegó de frente, pero ya no ardía igual. En el camino de regreso, algunos vecinos les ofrecieron agua, otros una palmada en la espalda. Uno le tendió a Mateo un par de sandalias menos gastadas que las suyas. En silencio, cruzaron el umbral de la casa que por años había sido de gritos y castigos. Don Ernesto abrió la puerta y dejó pasar primero al niño. Mateo dio un paso adentro y sintió que el suelo no era el mismo. No porque hubiera cambiado, sino porque, por primera vez, sabía que le pertenecía. Aquel día no hubo gritos. No hubo órdenes secas. Solo el sonido del viento entrando por la ventana y la certeza nueva de que, aunque aún quedaban batallas, la más grande, la de ser visto y reconocido, estaba ganada. Los días siguientes se sintieron extraños para Mateo, como si viviera en una casa prestada, aunque el papel dijera lo contrario. Dormía en la misma esquina donde siempre había dormido, pero ahora había una cobija gruesa y una almohada limpia. En la mesa, el plato que le servían ya no era la sobra fría que encontraba tarde, sino comida caliente que don Ernesto preparaba con paciencia. Y lo más raro de todo, nadie le gritaba por dejar caer una cuchara o por caminar demasiado rápido. El primer amanecer en su casa lo sorprendió despierto antes que el gallo. Se levantó sin hacer ruido, como siempre había hecho para no molestar, y salió al patio. El aire fresco le llenó los pulmones.
Caminó hasta el viejo naranjo y tocó la corteza rugosa. Recordó las palabras de don Ernesto. Aquí va a jugar Mateo. Por primera vez, sintió que esa frase podía hacerse realidad. El pueblo, al principio, lo miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Los niños lo observaban desde lejos, murmurando. Las mujeres, en el mercado, le lanzaban miradas rápidas, como queriendo medirlo. Pero poco a poco esas miradas fueron cambiando. Doña Lourdes, la misma que habló en la reunión, le regaló un pañuelo para el cuello para que no te agarre el sereno. Un vecino le dio un sombrero viejo pero entero, porque ahora el patrón eres tú. Mateo no se acostumbraba a esos gestos. Cada vez que alguien le ofrecía algo, la mano le temblaba al recibirlo. Don Ernesto se quedó unos días más en la casa, ayudando al niño a ordenar. Sacaron trastos rotos, limpiaron el gallinero y repararon la cerca que el viento había tumbado. Mateo trabajaba sin que se lo pidieran, no porque temiera un castigo, sino porque quería demostrar que podía cuidar lo suyo. El viejo lo miraba, de reojo, y sonreía para sí. Una tarde, mientras arreglaban el techo, don Ernesto bajó con un libro envuelto en un trapo. «Esto era de tu madre», dijo, entregándoselo. «Una Biblia. No la encontró nadie porque la guardó aquí arriba». Mateo pasó la mano por la tapa, sintiendo las marcas del tiempo. La abrió despacio y vio, en la primera página, una dedicatoria con letra femenina. «Para mi hijo Mateo, que Dios siempre lo guíe». El nudo en la garganta le impidió hablar. Esa noche, después de cenar, se sentó en la entrada con el libro en las piernas. La luz de la lámpara apenas alcanzaba para leer, pero no le importaba. Don Ernesto se sentó a su lado y le señaló un pasaje. «Los justos no siempre ganan rápido, pero siempre ganan con honra». Mateo repitió la frase en silencio, como queriéndola grabar. El cambio no fue solo en la casa. El comisariado, presionado por la asamblea, abrió una investigación formal sobre el robo de la bodega. Arnaldo y Felicia, al no tener cómo defenderse, empacaron sus cosas y se fueron a vivir con un primo lejano. El día que se fueron, Mateo los vio cargar el último costal y alejarse sin mirar atrás. No sintió alegría ni tristeza, solo una especie de alivio, como cuando cesa un dolor viejo. Con el tiempo, el niño empezó a ayudar a don Ernesto en el taller de carpintería. Aprendió a medir tablas, a clavar sin torcer el clavo, a lijar, hasta que la madera quedara suave. Cada vez que terminaba una pieza, el viejo le decía: «Esto también es sembrar, Mateo, sembrar con las manos». Las tardes en el taller se llenaban de olor a pino y cedro. Afuera, el sol se despedía detrás, de los cerros, pintando de oro los techos de adobe. Y Mateo, con las manos llenas de acerrín y el corazón menos vacío, empezaba a creer que quizá Dios sí lo había visto desde el principio, solo que había esperado el momento justo para intervenir. Una noche, mientras acomodaba sus 3 tesoros, la piedra, el botón y el papel del versículo, junto a la Biblia de su madre, se dio cuenta de que ya no necesitaba esconderlos. Ahora estaban a la vista, en un estante pequeño que él mismo había clavado. Y entonces lo entendió. No era solo dueño de la tierra. Por primera vez, era dueño de su vida. El viento de finales de verano traía consigo un calor pesado y un polvo fino que se metía por todas las rendijas. Mateo ya se había acostumbrado a madrugar sin que nadie lo despertara, y esa mañana salió temprano a revisar el corral. Don Ernesto le había dicho que pronto llegarían unas cabras que un vecino vendía baratas, y que sería bueno tener el corral listo para recibirlas. Con la pala y un par de tablas viejas, el niño trabajó hasta que el sudor le empapó la camisa. Mientras barría el patio, vio que un hombre se acercaba por el camino. Tenía la piel curtida, una camisa desabotonada hasta el pecho y una sonrisa demasiado confiada. Traía un sombrero ladeado y en las manos un costal medio lleno. «Buenos días, muchacho», saludó apoyándose en la cerca. «¿Está don Ernesto?» «Salió al molino, vuelve más tarde», respondió Mateo con cautela.
Ah, entonces tal vez puedas ayudarme tú. Vengo a cobrarle una deuda. Mateo lo miró sin entender. ¿Qué deuda? De unas herramientas que le vendí hace meses. Son 1,000 pesos. Si quieres, me los das tú y así no lo molesto después. El niño sintió un escalofrío. No tenía dinero, y la forma en que el hombre hablaba le recordaba las mañas de Arnaldo. Voz dulce para envolver, presión para doblegar. No sé de qué me habla, dijo, intentando sonar firme. Si es asunto de don Ernesto, espere a que él regrese. El hombre frunció el ceño y escupió al suelo. Mira, chamaco, mejor págame ahora. Yo sé que esta casa es tuya y que tienes tierra. No querrás problemas. Mateo apretó los dientes. Recordó las palabras de don Ernesto. Aquí nadie te va a apurar. Respiró hondo y dio un paso adelante, aunque el corazón le latía fuerte. No voy a darle nada. Si tiene un papel que diga que le debemos, lo trae y lo vemos con el comisariado. El hombre lo midió con la mirada, como evaluando si valía la pena seguir presionando. Luego soltó una risa seca. Eres más terco de lo que pareces. Está bien, volveré. Se dio media vuelta y se alejó, dejando una estela de desconfianza. Mateo lo siguió con la mirada hasta que desapareció detrás de los matorrales. No sabía si el hombre volvería, pero sí sabía que ya no era el mismo niño que agachaba la cabeza sin decir nada. Cuando don Ernesto regresó, Mateo le contó todo. El viejo lo escuchó sin interrumpir, y al final sonrió, orgulloso. Hiciste bien. Aquí, hijo, el que tiene papeles no se asusta. Vamos a avisar al comisariado para que quede registrado. Y si ese hombre vuelve, sabrá que no puede jugar contigo. Esa misma tarde, fueron a la casa ejidal. Tiburcio, el comisariado, anotó la visita en el libro y prometió investigar. Esos vivales siempre huelen la inexperiencia, dijo. Pero si saben que Mateo Andrade tiene respaldo, se van a alejar. De regreso a casa, el sol estaba bajo y el aire olía a leña. Mateo caminó más erguido que nunca. Sentía que cada paso en el polvo afirmaba un poco más su lugar en el mundo. Por primera vez, se veía a sí mismo no solo como un niño con un techo, sino como alguien capaz de defenderlo. Esa noche, al colocar la Biblia de su madre junto al versículo y la piedra, susurró: Señor, creo que estoy aprendiendo a cuidar lo que me diste. Y, mientras el viento nocturno golpeaba suave las paredes de adobe, Mateo se durmió con la certeza de que ya no vivía para aguantar, sino para sostener. El calor de la tarde caía como un peso sobre los hombros. Mateo estaba sentado bajo la sombra del naranjo, lijando una tabla que serviría para reparar la puerta del gallinero, cuando escuchó pasos apresurados. Era Julián, un muchacho del pueblo, con la cara encendida y el sombrero en la mano. «Mateo, tienes que venir», dijo, casi sin aliento. «Hay gente en tu terreno, allá por la acequia vieja. Están marcando surcos como si fueran a sembrar». El corazón de Mateo dio un brinco. Dejó la tabla y se limpió las manos en el pantalón. Caminó rápido hasta la casa para avisar a don Ernesto, que estaba revisando unos clavos en el taller. «Dicen que hay gente trabajando en la parte de atrás, por la acequia», soltó de golpe. Don Ernesto frunció el ceño y tomó su sombrero. «Vamos». El camino hasta la acequia era polvoriento y estaba bordeado de huizaches que arañaban la ropa. A medida que se acercaban, Mateo escuchaba voces y el golpe seco de azadones. Al llegar, vieron a 3 hombres removiendo la tierra como si fuera suya. Uno de ellos, un tipo alto con bigote fino, levantó la vista. «Buenas tardes», dijo con tono desafiante. «Aquí vamos a sembrar frijol para la próxima temporada». «¿Y con qué permiso?», preguntó don Ernesto, cruzándose de brazos. «Este terreno estaba abandonado. El que no lo trabaja lo pierde», respondió otro, encogiéndose de hombros. Mateo sintió que la sangre le subía al rostro. «No estaba abandonado», dijo, dando un paso adelante. «Es mío. Tengo los papeles».
Los hombres se miraron entre ellos burlones. ¿Tuyos?, dijo el del bigote. Muchacho, la tierra es para quien la usa, no para quien la guarda. Don Ernesto dio un paso al frente. Esta tierra pertenece a Mateo Andrade por herencia legítima. Los papeles están registrados en el libro del ejido. Si quieren discutirlo, lo hacemos allá, no aquí con azadón en mano. Hubo un momento de silencio tenso. Uno de los hombres clavó el azadón en la tierra y lo dejó ahí. Volveremos con el comisariado, dijo, y comenzaron a alejarse, pero no sin antes mirar a Mateo con una mezcla de enojo y desprecio. Cuando quedaron solos, Mateo respiró hondo. Sentía el corazón acelerado, pero también una chispa de orgullo. Había defendido su derecho frente a extraños sin retroceder. Esto no acaba aquí, hijo, advirtió don Ernesto. Van a intentar presionarte de otras maneras. Por eso, mañana mismo vamos al ejido a marcar los linderos como manda la ley, con testigos. Esa noche, mientras cenaban frijoles y tortillas, Mateo no dejó de pensar en las palabras «el que no lo trabaja, lo pierde». Miró sus manos jóvenes, con callos recientes de la carpintería y de la leña. Comprendió que defender la tierra no era solo tener un papel, era demostrar que podía y quería cuidarla. Antes de dormir, sacó su piedra, el botón y el versículo, y los alineó sobre la mesa junto a la Biblia. «Señor», susurró, «si me diste esta tierra, ayúdame a hacerla producir». A la mañana siguiente, Mateo se levantó antes que el sol. El aire fresco de la madrugada le erizó la piel, pero no le importó. Sabía que ese día sería importante. Iban a marcar los linderos de su terreno y dejar constancia oficial de que la tierra estaba activa y bajo su cuidado. Don Ernesto ya lo esperaba en la cocina, sirviendo café en 2 jarros de barro. «Desayuna bien, hijo. Hoy no es día para andar con el estómago vacío», dijo, empujándole un plato de huevos con tortilla. Comieron en silencio, con la calma de quien se prepara para una jornada larga. Afuera, el cielo apenas se teñía de naranja y las sombras todavía se estiraban sobre el camino. Salieron con una libreta, una cinta para medir, estacas de madera y un bote de pintura roja para marcar. Al llegar a la casa ejidal, Tiburcio ya los esperaba con 2 ayudantes y un par de vecinos que harían de testigos. «Vamos a dejar esto claro de una vez», dijo el comisariado. «Así, si alguien vuelve a meter mano, tendrá que dar explicaciones ante todos». El grupo caminó hasta la acequia vieja. El sol empezaba a asomar, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el polvo que levantaban las botas. Mateo llevaba la carpeta, con los papeles contra el pecho, como si fueran un escudo. Comenzaron por el lindero norte, donde la acequia marcaba una línea natural. Don Ernesto clavó la primera estaca, y Mateo la pintó de rojo con mano firme. Luego avanzaron hacia el oriente, midiendo cada tramo y anotando las distancias. En cada esquina, una estaca pintada quedaba como testigo silencioso. Mientras trabajaban, uno de los vecinos se acercó al niño. «Tienes buena tierra aquí, Mateo. Si la cuidas, te dará de comer muchos años». El niño asintió, sintiendo el peso y la promesa de esas palabras. Cuando terminaron, Tiburcio firmó en la libreta un acta breve, linderos revisados y marcados en presencia de testigos, propiedad en uso activo por su legítimo dueño, Mateo Andrade. Los testigos estamparon sus firmas y el comisariado guardó una copia para el archivo del ejido. «Listo», dijo Tiburcio. «Ahora sí, el que quiera discutirlo que venga con papeles y no con palabras». De regreso, Mateo no podía dejar de mirar las estacas rojas brillando al sol. Eran como señales que decían, sin voz, «Aquí empieza lo mío». Al llegar a la casa, don Ernesto puso las manos en la cintura y miró el terreno con detenimiento. «Ahora hay que trabajarla. La tierra se defiende sembrando. Si la dejamos, pelona, cualquiera dirá que está abandonada». «¿Y qué vamos a sembrar?», preguntó Mateo con una mezcla de curiosidad y miedo.
maíz y frijol, como lo hacían tus padres. No hay cosecha más noble para empezar. Esa misma tarde, limpiaron los surcos y retiraron piedras grandes. Mateo sentía que cada golpe de azadón no solo abría la tierra, sino que también arrancaba un poco del miedo que llevaba dentro. El sudor le corría por la frente, pero no se quejaba. Al anochecer, mientras lavaban las manos en el pilón, Mateo miró sus palmas llenas de tierra y pensó que tal vez así se veía la libertad. Sucia, cansada, pero propia. Esa noche puso su piedra, el botón y el versículo sobre la mesa junto a la Biblia, y se prometió a sí mismo que, así como cuidaba esos 3 tesoros pequeños, cuidaría cada rincón de su terreno, porque ahora sabía que no bastaba con que fuera suyo. Tenía que hacerlo valer. Las lluvias llegaron más tarde de lo esperado, pero cuando por fin cayeron, la tierra de Mateo bebió cada gota como si llevara años esperándola. Las semillas de maíz y frijol, que habían dormido bajo la tierra removida por sus manos, comenzaron a romper el suelo en brotes verdes y frágiles. Cada mañana, antes incluso de desayunar, Mateo recorría los surcos con la mirada, buscando nuevos tallos. Se agachaba, tocaba las hojas con cuidado y sonreía para sí, como quien saluda a viejos amigos que vuelven. El pueblo empezó a notar el cambio. Desde el camino, se veía como la parcela, antes seca y olvidada, ahora estaba viva. Algunos vecinos se acercaban para preguntar cómo iba la cosecha. Otros, más callados, simplemente asentían al pasar, en un gesto de reconocimiento que antes no existía. Don Ernesto, aunque cansado por el trabajo, parecía rejuvenecer al enseñar a Mateo los secretos de la siembra. Cuándo regar, cómo proteger los brotes de los pájaros, qué surcos necesitaban más atención. El niño absorbía cada palabra, sabiendo que esa era la herencia más valiosa, más incluso que el papel con los sellos. Un mes después, en una mañana clara, la primera mazorca asomó entre las hojas. Mateo la sostuvo entre sus manos con reverencia, como si fuera de oro. «Aquí está, hijo», dijo don Ernesto sonriendo. «La prueba de que esta tierra te reconoce como su dueño. La cosecha no fue grande, pero cada mazorca y cada puñado de frijol se sintieron como un triunfo. Cuando llegó el momento de guardar el grano, Mateo puso aparte unas semillas. «Estas son para el próximo ciclo», explicó, «para que nunca falte». Una tarde, mientras guardaba el último saco, se sentó bajo el naranjo con la piedra, el botón y el versículo junto a él. Abrió la Biblia de su madre y leyó en voz baja el pasaje que don Ernesto le había mostrado semanas atrás. Los justos no siempre ganan rápido, pero siempre ganan con honra. Miró el horizonte, donde el sol se escondía detrás de los cerros, y sintió que ya no era el niño que llegó caminando sin rumbo por los senderos de San Buenaventura. Ahora era alguien que podía sostenerse de pie, con las manos firmes, y un lugar que lo esperaba al final de cada jornada. «Gracias, Señor», susurró. «Tú sí me viste». Esa noche, mientras el viento jugaba con las hojas del naranjo y el campo descansaba en silencio, Mateo se acostó sabiendo que la soledad que lo había acompañado por tanto tiempo había quedado atrás. Bajo el mismo cielo, que antes lo cubría en sus noches de miedo, ahora dormía protegido por la certeza de que, aunque la justicia tarde, siempre llega para quien la espera con fe y la defiende con valor.